Del 21 al 25 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II visitó Cuba. Por medio de sus homilías, subrayó un mensaje: que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Entre sus peticiones estuvo la liberación de presos. Sin embargo, las cárceles cubanas aún permanecen con centenares de ellos. Solo un reducido grupo fue excarcelado y a muchos de ellos se les obligó al destierro. Estos son sus testimonios. Lo que hace la seguridad del Estado, Castro, para sobrevivir es atrocidades. Y el pueblo de Cuba, para sobrevivir, hace atrocidades. Entonces creo que en estos momentos mi país es el gran infierno. Pasé mucho trabajo, muchas cosas, muchas lágrimas, que dicen que los hombres no lloran, los hombres sí lloran. Dicen que el que no sabe perdonar tampoco sabe amar. Pero hay cosas que creo que perdonarla es un crimen también. Y ellos me han hecho cosas que no son perdonables. Ahí en la prisión hay psicópatas. Y es una lástima que muchos de estos psicópatas sean hombres jóvenes. Cuando me refiero a psicópatas no me refiero a presos, me refiero a militares que sienten placer con golpear. Es que la política del gobierno no permite que la juventud cubana quiera alzar su voz para hablar. Porque es que hay miedo, hay terror a ir a prisión, a sufrir en presidio. Por las noches muchas veces mi esposa me decía que porque yo lloraba, es decir, que me duele mucho dejar a mis hermanos en Cuba. Y yo lo único que le pido a la opinión pública internacional es que se haga una campaña por aquellos hermanos nuestros que quedaron allá en Cuba. Son cosas muy tristes que yo me pongo un poco nostálgica porque eso me parece que al recordarlo, me parece que estoy todavía en esa monstruosidad. La presión asfixia. La presión asfixia hasta el punto de que nadie habla, todo el mundo, ¿entiende? Como si fueran autómatas. Ese miedo recíproco, ese odio, esa desconfianza, esos métodos presidarios, carcelarios que yo conocí en la prisión, no me fueron nuevos porque yo todo eso lo conocía de la mismísima sociedad. El gobierno cubano es como un parásito que vive del terror ese que vive la población, vive de la explotación a la población y vive precisamente del logro que tenga eso a la población. Eso es lo más malo del mundo, eso es lo más malo para un hombre, para cualquier persona, para cualquier humano, eso es lo más malo. Hoy en día estar en una cárcel de Castro, eso es lo más malo que hay. Castro va a durar 100 años más. Es un hombre astuto, un hombre inteligente, es un hombre que cuando habla, convence. Cuando habla, convence. Y nosotros tenemos que demostrar que estas cosas que él dice son mentiras, ¿no? Propaganda enemiga y otros actos contra la seguridad del Estado. Me acusan por una supuesta propaganda enemiga. Espionaje, sabotaje y propaganda. Espionaje. Terrorismo, porque si me ponen por propaganda enemigo, yo no me pongo por el terrorismo. Propaganda enemiga y rebelión. La revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado que está englobado dentro de lo que se llama otros delitos contra la seguridad del Estado. Propaganda enemiga. Piratería. Propaganda enemiga y otros actos contra la seguridad del Estado. Propaganda. Rebelión porque ellos quisieron, parece que fue la rebelión. ¿Sabes? Porque el delito de nosotros es propaganda enemiga. Propaganda. ¿A 12? Lo que hicieron fue echarme 12 años. A 12 años. A 30 años. 8 años. A 10 años de privación de libertad. A 13 años de prisión, 13. A 15 años de privación de libertad. Yo tengo echado 20 años. 10 años de privación de libertad por expresar nuestra opinión. Yo junto a 7 compañeros más, incluyendo una niña. Sin prueba, no había prueba ni absolutamente nada, simplemente se preparó una persona y dijo que sí, que yo trabajaba para los servicios de inteligencia. Ya eso fue todo. Entonces yo le dije al abogado que quién lo había elegido y me dijo que el tribunal. Y yo le digo que cuando elige el tribunal es del gobierno. Le pregunto que si era comunista y me dice que era militante comunista. Y yo le digo, yo soy presidente de un partido político de oposición. ¿Cómo un comunista me va a defender? No se presente al juicio. Me preguntó que qué creía yo que debían hacer conmigo por yo ser negro y haber actuado en contra de la Revolución Cubana. Entonces fue al juicio. Yo pedí en el juicio que el abogado se pusiera al lado del fiscal, que yo lo consideraba otro fiscal. No quisieron y me hicieron el juicio con aquel abogado. Lo cierto es que ellos
en ningún momento, tanto durante el proceso de instrucción y mucho menos durante el acto de juicio oral, pudieron probar legalmente nuestra culpabilidad. Y detienen a la que era mi esposa y la tienen 36 días detenida y la llevan a hacer una declaración en contra mía. Yo tenía un pensamiento escrito que decía, el comunismo le hace más daño a la mente del ser humano que la muerte misma. Y parece que a ellos le cae tan mal eso, que en la petición mía del fiscal, viene, en lo último abajo viene esa frase, de lo que yo decía. En Cuba un joven puede caer preso por cualquier cosa. Cualquiera puede caer preso por cualquier cosa en Cuba, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, es preferible, mucho más preferible caer preso en Cuba por un delito político y no caer preso por matar una vaca, o por robar, ¿entiendes? Matar una vaca y robar eso lo genera el mismo sistema. Consideramos que estábamos presos injustamente. Nosotros acudimos a todas las vías, apelamos, hicimos revisión de causa, nos quejamos en instancias mayores y no logramos nada. Es que es más, me llevaron para la seguridad del Estado de Villa Clara para que haya un supuesto preso que había entrado ilegalmente, que me conocía. Y después no había una cosa concreta y no me pudieron poner otra causa, ¿no? En este caso de terrorismo, ¿no? Como ellos no le pudieron cobrar al hijo, lo paga la madre. Y por eso yo me echan los 30 años, porque dicen que yo llevaba 2 granadas en la mano. Y es incierto. Y a él lo amenazaron y le dijeron que a ellos no le interesaba a él, que el que le interesaba era mi persona. Que hacía falta que él dijera en el juicio de que yo lo había mandado a hacer propaganda enemiga. Intentamos evadirnos para pedir justicia en instancias mayores y lo único que conseguimos fue que nos castigaran más aún, pues nos llevaron a sufrir a la oscura e inhumana prisión de mayor severidad de Cuba, a la especial de Camagüey, castigado solo por pedir justicia. Ven 10 libras de ajo en mi casa y me acusan de acaparamiento de ajo. La fiscal, el día de juicio, me sancionaba con eso, me criticaba, me decía, no, porque usted dice que quien levante la mano, quien haga grupo, levante la mano para aplaudir un criminal, es un criminal igual, porque yo tenía escrito eso también en los papeles de mi casa. Y la propaganda, por mis actividades de riego de propaganda y hacerle a los demás que conocieran de la verdad. Estaba visitando en ese tiempo la sección de intereses por reunificación familiar haciendo la visa y la seguridad cubana me acusó que yo le daba información que trabajaba para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Como no hay una libertad de prensa, no se publica nada y todo el mundo está vendado, no sabe lo que sucede en el país y entonces por mediación de nosotros es que se hace saber a través de los Estados Unidos, a la Radio Martí, que se hagan los comentarios, sí, que se entere a Cuba de las violaciones de derechos humanos. Porque bueno, fui, como se dice vulgarmente, hijo y papá, yo era hijo de un oficial de la seguridad. Siempre estuvo, mi mamá se fue, estando yo 3 años, mi mamá se fue, viajó, mi papá me sacó del aeropuerto, y me mandaba para Angola, y pues, inculcándome las ideas comunistas y una serie de cosas, y quizás eso fue el motivo que él buscó para frenarme, que yo no viajara a los Estados Unidos. Me dijo que se iba del país, y yo le dije cómo se iba, y me dijo, ni averigüe porque no te lo voy a decir. Entre otras actividades que habíamos realizado nosotros, había estado esta, de manifestarnos contra el gobierno cubano y salir públicamente a pedir la libertad a los presos políticos, porque esta manifestación a la que usted refiere se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1991, frente precisamente a la sede de la policía política, y eso fue una cosa que el gobierno cubano nunca nos perdonó, que nosotros nos atreviésemos a eso, a manifestarnos en las fauces mismas, ante las fauces de ellos, y que creáramos un precedente en Cuba que para ellos es peligroso, que demostráramos al mundo que se podía vencer el miedo, que aunque había terror se podía vencer, que era posible con un poco de decisión, a pesar de todos los mecanismos represivos, manifestarse, que era un derecho inherente al hombre. Y esto a ellos les preocupó mucho, que creáramos este precedente, y trataron rápidamente de, pues, sacarnos de la vida pública y llevarnos a prisión, además de vengarnos de nosotros. Denunciando la violación que se cometía en el país, seguí, integré el grupo del Movimiento Pacifista Sociedad y Paz, era vicepresidente de ese grupo. Había una que decía, no socialismo, no muerte, no Castro,
no socialismo, no muerte. En aquel tiempo empezaba, imagínense, socialismo o muerte. O sea, decíamos, no Castro, no socialismo, no muerte. Entonces, por el otro lado decía, sí libertad, sí democracia, sí derechos humanos. Esas eran de las volantas, ¿no? De las chiquitas que se podían regar con más facilidad. Y las grandes, entonces ya tenían otros textos, ¿no? Textos más amplios. Y empezamos a hacer nuestros trabajitos de propaganda, ¿no? Carteles, mandar cartas a diferentes universidades para que el estudiantado, ¿no?, se nos sumara. Porque hay un proverbio chino que dice que el viaje más largo siempre tiene un primer paso. Y eso es mucha sabiduría y hay que empezar por algo. Entonces se empezó por la familia, se fueron juntando amistades y ya por lo menos yo tenía la idea de hacer un partido demócrata cristiano. Eso aparece en mi causa y eso fue lo que me complicó más la causa. Los jóvenes son los que hacen las revoluciones y donde está la masa estudiantil, la masa universitaria en este caso, el joven es donde debe surgir en las nuevas ideas, ¿no? Y entonces por eso fue que yo me tomé este trabajo como muy mío, ¿no? A organizar estos jóvenes. Hablábamos sobre la mejor forma de implantar las modernas corrientes democráticas que imperan en el mundo. Y por esa razón nos llamaron a las autoridades. 10 libras de ajo. Preso político en Cuba, en la prisión de Quibicán, lo que nosotros ingeríamos el desayuno era un agua con un poco de azúcar. Tendría unos 60 o 70 mililitros. Yo voy a tomar la medida, es así. A las 4 de la mañana te toman un desayuno, un agua de azúcar con un pedazo de pan. Que no falla. Ya lleva que permanecer hasta la 1 de la tarde encerrado en la celda hasta que llamaran al... El almuerzo es un sancocho malísimo que a veces hasta rana viene adentro de la sopa. Un agua en la que se había hervido col, rábano o ya nada más, sin ninguna proteína. Al no tener la proteína que realmente necesitas, tu cuerpo se va debilitando. O sea que tu vida se va limitando. Acompañaba esto una medida de arroz que yo llaman la copa de 40 gramos que voy a tratar de ejemplificarla aquí, este diámetro y esta altura aproximadamente con col prensada. Si tú realmente ibas a vivir 60 años, ya no llegas a 60, llegas a 50 o a 40. Y como lo que llamaban sarcásticamente plato fuerte, un eufemismo era una medida que también voy a tratar de representarla porque hay que representar las cosas para que se vea. Así. Ese diámetro y plano. Era una pasta de pescado blanco, tilapia, salpicado de espina. Esto, repito, esto era el almuerzo de la copia. Que ese pescadito que él dice, como le daban a él, en Pinar del Río lo molían con espina, escama, tripa. Yo en una ocasión me caí por la mañana, nos caíamos, cuando nos levantamos por la mañana nos caíamos. Uno se cae. Y excremento y todo, ojo y todo, el pescadito completito. Nos llevaban pescado, sí, podrido. Y nos daban buenas cantidades de pescado, pero podrido. Y entonces eso tenía olor a ese fecales. El pollo podrido. Todo el alimento en Cuba es podrido. Los frijoles con gorgojo. Sabor a ese fecales. Arroz que era piedra y pedazo de alambre y tornillo. Yo mismo me encontré dentro de una croqueta, de un medallón de eso que le dicen ellos, un clavo. Y era ese fecales, lo que tú te estabas comiendo. Llegaron 16 vacas, donadas por un preso que salió en libertad y el padre era pequeño agricultor en Camagüey y las donó a la prisión para los presos. Entonces la panza de la red no la limpia. Verde. Verde con la... Verde. Tú ves las hojas de la hierba que tiene la vaca. Mismo, verde. 16. El mismo día que bajaron la rata se perdieron 5. Eso es panza nada más. Y le voy a decir la palabra como eso es ese fecales de vaca. A mí no me la eches más. ¿Y usted sabe quién fue el primero que salió con el carro que no podía? El director de la prisión, Efraín. En las prisiones existen ahora algo que le llaman las compañías de los desnutridos. Desnutridos. Un preso político murió en la prisión desnutrido. Y yo dejé en la prisión en el momento de salir para Villamarista 222 desnutridos. Lo dividen en 3 grupos. El mayor severo. Te lo digo por mí, porque yo llegué a pesar con 50 kilos hasta 49 kilos. El desnutrido mayor severo. Que son personas que el hambre, ya no pueden más con el hambre, ¿no? Entonces lo tienen allí, entonces le aumenta un poquito más de comida. Para engañarlo prácticamente, engañar al estómago, engañar al organismo. Para que ellos más o menos, pero él murió. Y mueres, porque realmente no tienes la proteína, la alimentación necesaria para enfrentar esa vida que estás llevando, que es bastante... Pero mira, esa pregunta, yo estaba con mi familia cada vez que venía lloraba y todos estábamos ahí así. Todos estábamos éramos así. el collar este que se llama, las costillas se veían y estábamos así.
y esto aquí pegado. Para la prisión manda el alimento de tercera. Claro. Por ejemplo, en un agromercado del pueblo, lo que ya el pueblo no puede comprar porque está podrido, eso es lo que recogen y llevan a prisión. Arroz podrido, con peste, arroz mojado que muchas veces venían de los barcos. Y cuando ese arroz ya no servía ni para siquiera los puercos, se lo dan a las presas allí. La proteína fundamental que se da es sangre de res recogida en los mataderos en estado de putrefacción. Con el picadillo de pollo que venían para los presos no se lo daban, hacían esas croquetas y la vendían afuera a 40 y 50 centavos. Llevaron unos tanques pero cargaditos de aquella sangre podrida y el moquero en los comedores aquello, que era terrible. Te dicen, hoy sí vas a comer bueno, entonces te dicen que vas a comer bueno porque a lo mejor es el día que te van a dar, que no se ve nunca en la prisión, o una vez cada un año. Una sopa con las patas de pollo. El tratamiento que se nos dio en Villa Marista, porque a Fidel Castro le preocupaba mucho la connotación que tenía la liberación de este grupo, que éramos un grupo grande, presos políticos, que hayamos sido liberados a instancia de una petición del Papa, y a él le preocupaba mucho la imagen que íbamos en el exterior. Y comentábamos entre nosotros, como nos están dando comida, ¿nos irán a matar? Pues nos dieron inclusive hasta jamón picadito y mucha mortadilla. Nos daban la leche de vaca muy buena. Y la comida era había proteína, porque la comida que había era picadillo. Tremenda cantidad de arroz, un potaje buenísimo. Nos daban ensaladas, cosas que nunca habíamos visto en la prisión. Buena cantidad, porque era cantidad. Pan, no nos faltaba el pan, galletas, no nos faltaba almuerzo y comida, más las 3 meriendas que nos daban. Una merienda nos la daban en la mañana sobre las 10 de la mañana, la otra merienda nos la daban sobre las 3 de la tarde y una merienda que nos daban en la noche. Y una merienda bastante fuerte, inclusive a veces cuando decían, ¿quieren más? No, sin problema, ustedes nos piden. O refresco o leche. Que la leche en Cuba, todo el mundo sabe que está limitada, que ni a los niños le dan. Me sorprendió que nos dieran tanta leche. Yo incluso tengo úlcera. Cantidad que nosotros tuvimos que ir adaptando el estómago, porque al principio toda esa cantidad de comida no nos la podíamos comer porque el estómago venía reducido. En la prisión lo que nos daban, en el hospital de Boniato, lo que me daban era una leche que no podía tomar. En el hospital militar me dieron mucha más cantidad de comida, mejor elaborada. Una leche que se le da a los animales, para nutrir animales, y eso es lo que se le da allí a los enfermos presos. La comida que nos estaban dando es una comida que yo creo que no la comen ni ellos mismos en su casa. Cuando no te pueden doblegar y rendirte por hambre, entonces te da con el palo y la guerra psicológica, la golpiza. En su turno de noche, ellos bebían. Y en la madrugada, su hobby era las celdas de castigo, ir a sacar presos para golpearlos, practicar lo que habían aprendido en lo que le enseñan a ellos de defensa personal. En 8 ocasiones me golpearon. Yo tengo unas costillas fracturadas, el brazo fracturado por 2 partes, la cabeza, el cráneo fracturado en 4 ocasiones. Y jaló por la mano y me hizo así por aquí, y fue que me fracturó la nariz aquí. El dedo este me lo quebraron y tengo 4 puntos en la cabeza. Ese mismo día me habían fracturado las costillas. El guardia te introducía la guata en la boca, te ponía el esparadrapo, te desnudaban, cogían un par de esposas, te la ponían en esta parte de aquí del pie y otro par de esposas acá, en la mano. Otro par de esposas la ponían en esta posición aquí, es decir, que tú quedabas pendiente con las esposas. Me colgaron por las manos y me tuvieron en calzoncillo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana colgado en el comedor por los brazos así en la reja. Ahí te ponían las esposas al tubo y quedabas pendiente al aire. Ahí 2 guardias, 3, los que ellos quisieran, venían con unas mangueras, se llama estonfa, y le entraban a manguerazo el preso. A manguerazo se oían nada más que los gemidos porque no podían gritar. Si te digo que me golpearon, te miento. Me llevaron a esa celda, me tuvieron 2 días en esa posición, 2 días. Me levantó por la axila, en peso, una persona corpulenta. Me sorprendió aquello. Y entonces se le encaramaron arriba otros presos. Ortiz me empujaba por acá atrás contra la reja, me presionaba contra la reja y el sargento Efraín me daba con el puño cerrado por la boca. Lo tumbaron y todo aquel peso cayó encima de mi cadera. Y fue una fractura gravísima. Tuve 4 días sin asistencia médica, arrastrándome como una fiera herida. Me decían que no tenía nada. Me obligaron a decir viva Fidel y yo me negué. Tuve 2 días sin conocimiento. Me dieron 4 puntos. El oficial Garbey, jefe de guarnición, me partió este colmillo. La cabeza me la partieron me hicieron varias fisuras en la cabeza.
En 2 ocasiones fui golpeado y entonces eso es muy corriente allí. A mí nunca ellos me pusieron un dedo encima, nunca. Ellos al contrario me respetaban mucho. Entonces uno me daba por acá y cuando me caía para este lado el otro me daba por aquí y el otro me daba con la punta de la bota por atrás. Me sacaron en alto, cargado sobre sus cabezas. Me dejaron caer. Me agredieron, me cayeron encima como alrededor de 8 o 9 guardias. Me puso la rodilla sobre las esposas para apretarla aún más, que perdí el líquido sinodal de la muñeca de la mano derecha. Por la mañana me daban una golpiza, por la tarde otra. Al tercer día ya yo veía que abrían la puerta y las piernas empezaba a temblar porque ya yo sabía ya que era otra golpiza seguro. Lo explotaron a golpe y no le dieron asistencia médica, él quejándose de que tenía dolores, no le creyeron. Y Julio César Flores Céspedes amaneció muerto. La gente se ahorcaba. Yo estaba en la 34 aislado y él estaba en la 36, después una golpiza se ahorcó. Yo conocí allí 3 casos que se ahorcaron. 3 casos de un joven, un muchacho de 22, 23 años se ahorcaron. El trauma que estos hombres sufrieron fue tan grande que lo llevó a un estado depresivo y el estado depresivo los llevó a tal cosa su vida, efectivamente se ahorcaron. Cuando cogían sol, eran niñas, se encanamaban en la azotea y se tiraban. El caso de Francisco Daizón, 4 años en pena de muerte en una celda tapiada sin ningún tipo de pruebas por asesinato, al final lo fusilaron. Otros que se echaban vidrio en los ojos, los testículos se lo cortaban, los tiraban los testículos. Yo trataba con presos que estaban pendientes a la muerte, ¿no? Esperando si lo fusilaban o no, y de momento lo sacaban del lado mío y lo fusilaban, y me iba quedando ese recuerdo y ese recuerdo. Lo fusilaron. Eduardo nunca se me va a olvidar en la vida. Eduardo, un muchacho joven. Se cortaban las manos, se inyectaban petróleo en las manos, en los pies. Le quebró todo el brazo izquierdo, se lo partió como en 4 o 5 pedazos, le fracturó 3 o 4 costillas. Cornelio es trasladado hacia Amalia Simón, el hospital provincial. Vi fusilar varias varios presos comunes también. Pues Cornelio trata entonces de autoagredirse porque le cogió miedo al especial de Camagüey. Agarra un biturí y se lo pasa por las 2 partes de las venas del cuello. Yo inclusive conocí personas que lo iban a fusilar, que se inyectaron el SIDA. Vi hasta incluso matar una muchacha de 25 años que dejó 2 niños. Hay una ley de que cuando usted está enfermo no pueden fusilar. Pues mire, que lo veía, que lo metían en nylon hasta acá arriba y con SIDA lo fusilaban, porque lo vi yo en el 47. Ella estuvo allí presa por un puerquito que se robó porque estaba muriendo de hambre, ella y su familia. Cogen una ametralladora y empiezan a barrer a aquel hombre de arriba abajo. Sé de 2 presos políticos que murieron por mala atención. Cornelio se repone de esa autoagresión y cuando Cornelio se entera que va nuevamente para el especial de Camagüey, Cornelio agarró las cortinas del hospital con algunos otros nylon, se lo envolvió en el cuerpo, se dio candela y muere Cornelio. Lo barrieron de arriba abajo, hundieron el barco. Yo vi matar hombres, yo vi guindar a un hombre por las manos y amanecer muerto. Y al otro día coger ellos y ponerle un pedazo de sábana enrollada en el cuello y colgarlo para decir que se mató él. Los principales torturadores míos eran los médicos. Corrimos con aquel hombre ahí, estábamos en la celda, murió desangrado allí. Porque la tuberculosis en Cuba tiene un alto índice de prevalencia. Bueno, todos nosotros tenemos el test positivo de la tuberculosis, estamos obligados a tomar eso. Esa cápsula contra el virus de la tuberculosis nos lo mandaron por un año. Eso hay que estarlo tomando por un año. 3 veces al día por un año. Las familias completas. Las familias completas. Los guardias y los presos ejecutaban. Y los médicos decían, vamos a hacerle esto, conjuntamente con los psicólogos, porque eso era un plan muy bien preparado, eso no era nada casual. Y me pasé 23 días sin ser operado. De una sustancia que me echaban en los alimentos, que era que me volvía loco, te deprimía de una forma que lo que te daba era por suicidarte. Como íntima, nosotros lo que nos daban era el algodón de la almohada, un algodón sucio, de las almohadas sucias que ya habían usado todas las mujeres, habían pasado todas las mujeres por ahí. Que me echaban un medicamento para que me diera sueño y me dolieran los ojos por los deseos de dormir. Entonces me echaban otro para no poder dormir. Por esa almohada, ese mugre, era lo que la mujer tenía que ponerse para pasar su menstruación. A la media hora de haberme tomado callo me empezó a caer la glándula así, a doler. Los médicos son militares también, los médicos tienen grado. Entonces aquello fue subiendo por aquí así, y cuando llegó aquí me cogió el ojo. Y si a un médico le dicen, inyéctale tal cosa, le inyecta tal cosa,
ellos no están mirando, ¿no? Déjalo morir. Exacto, déjalo morir. Yo prefería 1000 millones de veces morir antes de yo tener ese dolor otra vez. Caso de muchos presos políticos, muchos adversarios políticos, ellos les incuban estas enfermedades. Los médicos, muchos médicos se colaboran, se empiezan a trabajar con la seguridad del Estado y se convierten en asesinos. La atención médica es deficiente en todos los aspectos, no existe. Realmente como tal no existe. Me la empiezan a echar en el agua, porque como yo no dejaba de tomar agua, pues me lo empiezan a introducir esos mismos medicamentos en el agua. Cuando un preso tenía algo, le decían, no, vamos a ponerle la vitamina K, una solución K. El corazón me lo tenían con una taquicardia constantemente así, que yo decía, en cualquier momento me da un paro. Solución K, ¿no? Y eran los bulbos estos de agua. Agua destilada. Agua destilada. Agua destilada. Le inyectaban el agua destilada para que... Ver un poco de sangre del SIDA es ver oro. Y se han quedado ciegos ya para el resto Que han de la vida. inyectado con jeringuilla petróleo, así, Petróleo en el cuerpo. y que han perdido la pierna. Y la vida. Por salir de la prisión, por salir de allí, por ser aislado. Se inyectan el SIDA. Se inyectan el SIDA. Le dan más comida. Le damos un poquito más comida, más atención. Todo lo que nos sucede a nosotros, a partir de que salimos de Cuba, es culpa del gobierno. Nosotros hacemos responsable al gobierno cubano. Hacemos responsable al gobierno cubano de todo lo que nos pase, hasta de un accidente, vaya. Todo lo que nos pueda pasar. Hasta de un accidente. Porque estamos, imagínense, en contra de Fidel, una de las dictaduras más grandes de este siglo. Da para 40 años ya. Suelta un grupo, coge otro, lo canjea para la opinión pública mundial de que se están haciendo aperturas en Cuba. Y nosotros, bueno, aquí está el testimonio, nosotros estamos aquí. Nosotros hemos salido de ahí porque realmente yo no pensaba salir del país, o no quería salir del país. Pero ellos no me dieron opción. Yo tengo echado 20 años, o tenía echado 20 años, llevaba 8, y me dijeron... Ha sido usted seleccionado dentro de los presos que han mantenido una actitud hostil contra la revolución, con un convenio que se hizo entre Canadá y el Papa para darle un indulto, pero con la única condición de que no tienen opción ninguna. Esta única y exclusivamente, irse para Canadá. Y ahora mismo. De mantenerte aquí, de no irte, tienes que cumplir la sanción. O te quedas en la prisión o vas al exilio. Te vamos a tener en celda tapiada hasta que cumpla los 7 años y quién sabe si antes de que lo cumpla te acusamos porque tú tienes 3 o 4 desacatos por ahí en los papeles. Que si deseaba quedarme o irme, le digo, no, yo me voy. Cogí, le firmé el papel. Fui prácticamente obligado a venir a Canadá. Si me hubieran dejado en mi país, fueron expresos. Creo que voy a mantenerlo de preso político hasta que vuelva a mi país. Nosotros estamos aquí en Canadá, que fuimos desterrados de Cuba, sin saber cuándo yo podré regresar a mi país, a ver a mis hermanos, estar junto con ellos. ¿Qué más violación que eso? Que yo tenga que abandonar mi país. Aquí no me gusta estar. Porque todavía creo que estoy preso, ¿no? Yo no soy canadiense, no soy americano, soy cubano. Eso es lo único que te puedo decir. No me siento libre. Yo le dije, yo no quiero ir a Canadá porque Canadá está apoyando a Cuba. Yo no quiero ir ni a Canadá ni a México, porque están apoyando al gobierno de Cuba. Creo que el día me voy a sentir libre el día que vea a mi pueblo, a mi país, viviendo en libertad. Cuando me propusieron aquello de si quería seguir preso o emigrar a Canadá, lo primero que hice fue firmar y después razonar. Pienso que me voy a sentir libre cuando mis hermanos, que los presos políticos, estén completamente en libertad. Si yo no me voy a morir, y esta historia, esto que me sucede a mí, no se va a saber. Creo que me voy a sentir bien cuando no esté Castro en el poder. Mientras que exista lo que he dejado atrás, lo voy a tener presente. Yo no quiero estar aquí, no quiero estar en Estados Unidos, quiero estar en Cuba. Me sacaron del aeropuerto a los 3 años. Me crié sin madre. Todo el mundo sueña decirle mamá. Después mi padre me inculcó ser comunista, o quería que fuera comunista. Y lo veo como algo que, gracias a Dios, estoy vivo.